Buenas tardes. En este video presentaremos las causas y consecuencias de la crisis económica de 1982 en Chile durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Chile ha pasado por grandes etapas: la república parlamentaria, periodo de presidencialismo, la dictadura militar, la que será apuntada en este video, y el retorno a la democracia en el que vivimos actualmente. Chile, antes de la dictadura instaurada por la Junta Militar de las Fuerzas Armadas, estaba en un periodo de crisis con el presidente Salvador Allende. El país estaba muy polarizado, habían grandes niveles de inflación, había déficit fiscal y Chile tenía una gran deuda externa. Habían sectores que deseaban una intervención firme en el país, frente al deterioro de la institucionalidad chilena. Entonces así llega Pinochet al mando. Durante su dictadura se implementaron muchas reformas. Por ejemplo, Chile pasó de una economía planificada al neoliberalismo. El modelo de reparto solidario se reemplazó con la capitalización individual de la AFP. Se empezó a municipalizar el país y surge la FONASA e ISAPRE. Todo iba muy bien, excelente. El Producto Interno Bruto creció 6,6% anual. En 1981 la inflación baja a un 9% anual y aumentaron los salarios reales en un 9% desde 1976 hasta 1981. Pero todo de repente colapsó en 1982, o sea, un año después. He aquí la pregunta: ¿por qué todo este milagro económico colapsó si supuestamente Chile se había salvado del infierno que estaba viviendo durante el mandato de Allende? Las causas de esta crisis demostraron cierto grado de incompetencia de las reformas implementadas durante la dictadura. Una de las causas de la crisis fue el alza de los precios generales tras la revolución iraní de 1979, donde se encareció el petróleo. También se presenció una alza de las tasas de interés y la disminución de los créditos internacionales. Esto provocó que las importaciones se encarecieran y aumentaran el costo de la deuda externa que tenía Chile. Cabe destacar que esto también pasó en otros países y se le llamó la crisis de la deuda. Otra causa fue la baja en el precio del cobre, que significó una caída de 25 millones de dólares en las exportaciones de este. Otra causa a este problema fue el acceso al crédito fácil, cometiéndose un error similar al que causó la Gran Depresión con la caída de la bolsa de New York en 1929. Y como se puso un precio fijo al dólar de 39 pesos, se estimuló el sobreconsumo y endeudamiento. Estas fueron las causas. Chile estaba muy mal y el Estado decidió intervenir para salvar la situación, pues las instituciones económicas en mayoría excedieron sus deudas. Se cerraron 3 bancos por problemas de insolvencia. Se intervino 5 de los principales bancos comerciales: Banco Unido de Fomento, Banco Hipotecario de Chile, Banco de Santiago, Banco de Chile y Banco de Valparaíso. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cierran 16 bancos. El Banco Central debía hacer préstamos a bancos para darle liquidez a corto plazo, perdiendo cerca de 1.000 millones de dólares. Ahora, por último, las consecuencias de la crisis de 1982. Económicamente, se aplicó una reforma de ley de bancos por la necesidad de una mayor regulación del mercado de valores. Con esto se apuntó a una regulación más prudencial y preventiva. Se reafirmó la autonomía del Banco Central para que cumpliera con su función de mantener la disciplina económica del sistema. En 1983 y 1989 se renegoció la deuda externa para mantener el flujo constante de reservas internacionales y facilitar las exportaciones. En 1984, luego de la intervención del Estado, se retoma la senda neoliberal por parte de la presión de grupos económicos exportadores. Y entre 1985 y 1989 se inicia un segundo proceso de privatización de empresas y bancos que habían sido afectados por la crisis. En ámbito social, las consecuencias fueron muy perjudiciales para los pobres. Hubo un aumento del número de desempleados, en parte por el quiebre de empresas.
Los salarios reales disminuyeron en 20%. Se implementaron programas de empleo de emergencia, como el programa de empleo mínimo y programa de ocupación para jefes de hogar, que dieron empleo con un tercio del salario mínimo de la época. Creció el empleo informal, apareciendo vendedores ambulantes, cuidadores de autos, recolectores de cartón, entre otros, que estaban en una situación de alta vulnerabilidad. Según los registros, la pobreza en 1987 alcanzó un 45% de la población total, de los cuales 17% estaban en una situación de indigencia. Todo este caos fue acompañado con una jornada de protestas. Las consecuencias políticas de la crisis fueron el surgimiento de la oposición. Se organizaron jornadas de protesta mensualmente, que expresaban los efectos económicos de la recesión y la falta de libertades públicas y de participación política de la población. Frente a este colapso y caos, Pinochet intenta negociar con la oposición, pero todo fue en vano, ya que ellos querían la renuncia del dictador y no se rindieron hasta llegar a un retorno a la democracia. Todo esto se experimentó en la crisis de 1982 y demuestra que el pueblo tiene el poder para cambiar el país. Y no solo eso, sino que también demuestra que los modelos económicos no siempre son exitosos. Bueno, Chile siempre cambia y de los errores se aprende.